Hola a todos. Aquí YMR, Esqueleto. Hoy les voy a contar, a narrar, 9 historias de esas que te ponen los pelos de punta, todas verdaderas. Y ocurrieron en medio de la nada, allá por los Apalaches. Pero antes de que nos metamos de lleno en esto, por favor, denle un me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. De verdad, ayuda un montón, y miren, si después cambian de opinión, no hay problema. Y si se les ocurre alguna idea para el próximo video, pues déjenla ahí en los comentarios, ¿vale? A ver, la primera historia, mi primo Mason y yo nos habíamos tomado una semana libre a principios de enero. ¿Para qué? Para limpiar un terreno que le había dejado su abuelo. Estaba lejísimos, bien adentro en el oeste de Carolina del Norte. Tan metido en esas colinas que hasta Google Maps se daba por vencido y decía hasta aquí llego. Mason tenía grandes planes, ¿saben? Hablaba de construir un campamento para cazar, quizá un día poner una pequeña barraca para dormir, cosas así. Pero por ahora, el lugar había estado completamente abandonado por décadas. Su abuelo no había ido por ahí desde los años 80. Y a juzgar por el estado de lo que quedaba de la estructura, pues nadie más había pisado aquello tampoco. Empacamos ligeros, sí, pero íbamos preparados, ¿eh? Raquetas de nieve, un calentador de propano, comida enlatada, herramientas básicas lo esencial. No había electricidad, ni agua corriente, nada de eso. Y la cabaña pues estaba demasiado deteriorada como para pensar en dormir dentro. Así que, ¿qué hicimos? Montamos nuestro campamento en la parte trasera de la camioneta de Mason con una pila de gruesas mantas de lana. Las noches eran brutalmente frías, sí, pero oye, lo podíamos manejar. Durante el día, nos dedicábamos a cortar los brotes de árboles que se habían descontrolado, sacar la basura vieja y, intentar hacernos una idea de qué demonios se podría salvar de todo aquello. Los primeros días pasaron sin incidentes, la verdad. Solo largos ratos de silencio, a veces rotos por el crujido ocasional de un árbol que se asentaba o el quejido del viento entre las ramas desnudas. Nada de tráfico, ninguna voz, ni siquiera pájaros, Era ese tipo de silencio ese que solo encuentras muy lejos de la gente. Quieto, sí, pero no pacífico. Exacto. Como si todo hubiera dejado de respirar. Las noches, claro, eran más frías. Nos acurrucábamos en la cama de la camioneta, como a las 9, nos metíamos hasta el cuello en nuestros sacos de dormir, capa tras capa, y tratábamos de inmolar el dolor en las articulaciones. El calentador siseaba suavemente y a veces hacía un pequeño estallido cuando el metal se enfriaba demasiado rápido. Mason roncaba, como de costumbre. Yo, pues, solía quedarme mirando el techo de la camioneta, medio escuchando el viento hasta que finalmente caía dormido. Y entonces llegó la cuarta noche. Eran como las 2 de la mañana cuando Mason me despertó. Me dio un empujón fuerte y susurró mi nombre. Pensé que solo necesitaba ir al baño o algo así, pero entonces vi su cara. Estaba pálido, los ojos más abiertos de lo normal. Me dijo muy bajito que había alguien afuera. Le pregunté a qué se refería. Dijo que había escuchado una voz, solo una palabra, dicha una vez, como un susurro. No era inglés, ni ningún idioma que él reconociera. Al principio pensé que estaba hablando dormido o quizá había estado soñando. El viento había estado fuerte toda la noche, aullando de esa manera que hace gemir a los árboles, y le dije que tal vez solo sonaba como una voz. Pero él seguía negando con la cabeza, sin mirarme. Y eso fue lo que me puso en alerta. No estaba discutiendo, solo estaba pegado a lo que sea que creyó haber oído. Así que me senté y salí de la camioneta. Caminé hasta el lado del conductor y me quedé quieto, sin linterna, solo escuchando. Hacía un frío tremendo. Ni el viento salía en pequeñas nubes y mis oídos se congelaron casi de inmediato. Todo a nuestro alrededor estaba en un silencio sepulcral. Ni un susurro, ni ramas crujiendo. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme y volver a entrar, yo también lo oí. Era débil, como si alguien hablara desde muy lejos, tal vez un cuarto de milla por el sendero por el que habíamos llegado. Solo una palabra, quizás 2 sílabas. No pude identificarla. No era un grito de auxilio, ni alguien que estuviera gritando. Era suave, casi cautelosa, como si alguien la dijera en voz baja para escuchar cómo sonaba. Nos quedamos afuera un rato, al menos 15 minutos, pero no hubo nada más. A la mañana siguiente, seguimos el sendero durante aproximadamente 1 milla, buscando huellas. Nada, solo las nuestras.
Ni rastros frescos ni marcas de neumáticos. Mason apenas dijo nada en todo el tiempo. Seguía mirando detrás de nosotros como si esperara que algo estuviera allí. Finalmente regresamos. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero ambos estábamos un poco nerviosos. Aún así, sin daños. Decidimos que probablemente no era nada. Quizás un eco, o el viento retorciéndose entre los árboles de la manera incorrecta. Ese tipo de cosas pasan en el bosque a veces. Esa noche movimos la camioneta un poco más hacia el claro, solo para estar más tranquilos, ¿sabes? Luego, justo a las 3 de la mañana, algo golpeó la ventanilla trasera. No fue un golpecito, no un accidente, solo un único y deliberado golpecito. Mason se levantó tan rápido que se golpeó la cabeza con el techo. Maldijo, se frotó la frente y me miró. Yo no dije nada, solo escuché. Nada más. Él buscó debajo del asiento y sacó la pistola que guardaba allí. Yo me deslicé fuera de la camioneta, con la linterna en una mano y mi propia pistola en la otra. Podé la camioneta lentamente, barriendo la nieve con el haz de luz. Nada. Ni huellas, ni arbustos revueltos, ni ramas rotas. Me agaché y miré debajo de la camioneta. Fue entonces cuando lo vi. Un trozo de tela azul descolorida, como mezclilla, estaba enganchado en el parachoques trasero. No había estado allí antes. Había pasado por ese parachoques 10 veces ese día. Mason también. Lo habríamos notado. Él salió, le echó un vistazo y juró en voz alta. Parecía parte de una camisa de trabajo. Sin logotipos, sin sangre, solo un trozo de tela rasgado que ondeaba un poco con el viento. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. Esa mañana se suponía que era la última. Empacamos temprano y nos preparamos para salir, pero la camioneta no arrancaba. La batería estaba muerta, completamente agotada, sin previo aviso, sin señales de drenaje. Las conexiones estaban bien. La habíamos usado el día anterior. Mason ni siquiera dudó. Dijo que alguien lo había hecho a propósito. Sugirió que nos separáramos. Había un puesto de servicio a unas 5 millas al oeste y pensó que podía ir caminando, hacer una llamada y regresar antes del atardecer. No me encantaba la idea de separarnos, pero tampoco queríamos dejar nuestras herramientas atrás. Así que me quedé. Él se fue alrededor de las 10 de la mañana. Para las 4 todavía no había regresado. Para las 6 el sol comenzaba a ponerse, y finalmente agarré mi mochila y fui tras él. Seguí sus huellas en la nieve, pasé la curva del sendero, subí por una cresta estrecha. Tardé como 1 hora y media en alcanzarlo. Lo encontré parado al borde de un barranco ancho, simplemente de pie, mirando hacia abajo sin moverse. Lo llamé por su nombre. Nada. Me acerqué y le toqué el hombro. Se sobresaltó como si hubiera olvidado que yo existía. Luego dijo, «Todavía está ahí abajo». Seguí su mirada. Solo nieve y árboles y hielo. Eso era todo lo que veía. Dijo que volvió a escuchar la voz mientras pasaba por esa zona, pero esta vez más cerca. Dijo que se detuvo a escuchar y fue entonces cuando vio algo oscuro moviéndose lentamente por el barranco. No rápido, no tropezando, solo constante, como si tuviera un propósito. Luego se detuvo y ya no pudo verlo. Caminamos de regreso juntos, rápido y en silencio. Nadie dijo nada. Esa noche tampoco dormimos. A la mañana siguiente, detuvimos un camión maderero que pasaba y nos llevó al pueblo. Nunca presentamos una denuncia. ¿Qué diríamos? No había nada que probar. Mason vendió el terreno 3 semanas después. Ni siquiera esperó una buena oferta. Solo quería deshacerse de él. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, la historia de la cabaña de Darren. Mi primo Darren me había dejado las llaves de su cabaña de caza, una que tiene cerca de la frontera entre Kentucky y Virginia. Él estaba de misión en el extranjero en ese momento, y la cabaña llevaba casi 1 año vacía. Me pidió que le echara un vistazo, que arreglara una ventana rota, que drenara las tuberías antes de que el frío se instalara ahí. Bueno, que me asegurara de que el techo estuviera todavía intacto. Era principios de diciembre, una de esas semanas en las que el frío no te golpea en la cara, ¿sabes? Sino que se te mete en la ropa hasta que ya no recuerdas cómo se siente el calor. Las carreteras, eso sí, estaban en su mayoría despejadas. Empaqué mi saco de dormir, algunas provisiones, mi caja de herramientas y, por supuesto, algo de comida para perros, y salí temprano por la mañana. Las primeras horas fueron bastante fáciles. La autopista, gasolineras, pocas.
Pero una vez que salí de la carretera principal, la cosa se puso muy desierta y rápido. Para cuando vi el camino de grava que llevaba a la cabaña, mi tanque de gasolina estaba a 1/4, y mis dedos tenían esa extraña sensación de adormecimiento de haber apretado demasiado el volante. El desvío no estaba señalizado, solo una ruptura entre los árboles y un camino lleno de sulcos que se desviaba hacia las colinas. Casi me lo pierdo. Parecía algo que había sido olvidado durante una década. La cabaña estaba quizás a 100 metros de la carretera, escondida detrás de una delgada pared de árboles con un arroyo estrecho completamente congelado cerca. No había entrada, solo nieve compactada que llevaba a un claro donde estacioné. Ni luces ni buzón, solo madera y escarcha y sí silencio. Remy, mi perra, saltó del coche, se estiró y luego se quedó inmóvil. Se quedó allí mirando la cabaña, con las orejas hacia adelante, la cola rígida. La llamé un par de veces y ni se inmutó, solo un gruñido bajo y nervioso en su garganta. Pensé que tal vez olía algún animal o algo. Agarré la bolsa, le puse la correa y caminé hacia la puerta principal. La cerradura estaba terca por el frío, pero finalmente cedió. El aire dentro era agudo, seco y rancio, como polvo y agujas de pino que habían estado atrapados demasiado tiempo. No había mucho que ver, solo una habitación individual con una estufa de leña oxidada, un colchón destartalado y una pequeña cocina que parecía que nadie había cocinado en ella desde los 90. Remy se negaba a entrar. Se quedó en la entrada quejándose, no ladrando, solo ese gemido bajo e insistente con la cola entre las piernas. Le di un pequeño tirón, luego la levanté cuando no quiso moverse. Se retorció todo el tiempo que la llevé por el umbral. En el segundo en que la bajé, se lanzó a la esquina más lejana y se quedó allí, mirando la pared trasera como si esperara que algo sucediera. Esa primera noche fue dura. Encendí el fuego, lo cual ayudó, pero el calor no llegaba muy lejos. Me quedé con mi chaqueta puesta y dormí encima de mi saco de dormir en lugar de dentro. Podía oír coyotes afuera. Nada inusual, ¿verdad? Remy anduvo un poco, luego se acomodó debajo de la mesa, todavía mirando el mismo lugar junto a la pared. Alrededor de la medianoche escuché algo más. Pasos. No dentro, afuera, detrás de la cabaña. Solo crujidos lentos y deliberados en la nieve. No como de animal, no correteando. Estos eran pausados, de un humano. Me quedé helado. El fuego crepitaba fuerte en el silencio, así que apagué la linterna y me moví hacia la ventana. Las tablas no me daban mucha vista, pero estuve observando durante mucho tiempo, con el corazón latiendo con ese golpe lento y pesado como si se sincronizara con cada sonido que no podía escuchar del todo. Nada se movía, solo árboles. Pero cada vez que me alejaba de la ventana, Remy comenzaba a gruñir de nuevo. Suave, bajo, pero constante. Por la mañana fui por la parte de atrás, todavía diciéndome a mí mismo que probablemente no era nada, solo nervios, ruidos de cabaña, sonidos de animales que mi cerebro convertía en pasos. Pero ahí estaban, huellas, un solo rastro, botas grandes y profundas que comenzaban en la línea de los árboles y se detenían justo antes de la pared trasera. Sin rastro de regreso, solo una línea recta desde el bosque hasta la ventana y luego nada. Recuerdo haber sacado mi teléfono y tomado fotos. Hice zoom, me aseguré de que estuvieran claras, incluso tomé una con mi bota al lado de las huellas para tener una referencia de escala. Pensé en mostrárselas a Darren más tarde, tal vez bromear sobre sus vecinos espeluznantes del bosque. Esa noche fui a mirar las fotos de nuevo. Se habían ido. Todas. La carpeta estaba vacía. No estaba corrupta, no era un fallo, simplemente se había borrado. Revisé la nube, la galería, incluso busqué por fecha. Nada. Me quedé allí mirando la pantalla, tratando de recordar si realmente había guardado, si tal vez había pulsado borrar por accidente. Pero sé que no lo hice. Dormí aún menos esa noche. Mantuve el fuego encendido, el rifle cerca. Remy se quedó pegada a mí, con la cabeza en mi muslo, las orejas moviéndose con cada sonido. Al atardecer volví a escuchar los pasos. Igual que antes. Crujido, crujido, crujido. Lento y constante rodeando la cabaña. Esta vez no revisé la ventana. No quería saber. Luego se detuvo. Durante casi una hora no hubo nada. Solo el fuego y mi propia respiración, y el crujido ocasional de la cabaña moviéndose con el frío. Entonces alguien golpeó.
No en la puerta, en la pared. 3 golpes lentos y huecos. No me moví. No hablé. Remy se apretó más contra mi pierna, su cuerpo rígido. Nos quedamos allí sentados esperando. No sé para qué. Finalmente, reuní el valor para abrir la puerta y alumbrar con la linterna. Nadie. Pero las huellas habían vuelto por todo el porche y a lo largo del lateral de la cabaña. Pies descalzos, no huellas de bota. Pies humanos descalzos en la nieve. Al menos una docena. Todos de la misma longitud. Como si la misma persona hubiera caminado en círculos alrededor del lugar. Empujé el colchón contra la puerta, mantuve el rifle en mi regazo y me quedé allí hasta que el fuego comenzó a morir. Alrededor de las 3 de la mañana, Remy empezó a gruñir de nuevo. Esta vez era más agudo, más como una advertencia que como miedo. Y entonces lo escuché dentro. Un paso, y luego otro. Lento, deliberado, por el suelo detrás de la estufa. No respiré. Solo mantuve mis ojos en la esquina trasera donde la luz del fuego no llegaba. No podía ver nada. Debería haber visto a alguien parado allí, pero no había nada. Me puse de pie con el rifle en alto y di unos pasos hacia atrás. Nadie. Pero cuando me di la vuelta, la puerta principal estaba completamente abierta. Sin crujido, sin ráfaga fría, sin sonido, solo abierta. La cerré, la aseguré, volví a empujar el colchón y no dormí el resto de la noche. Al amanecer empaqué todo. Ni me molesté en limpiar. Simplemente tiré mis cosas en el coche. Remy saltó como si hubiera estado esperando la señal. Las carreteras estaban peor al salir, resbaladizas con una fina capa de hielo. Casi me deshizo a una zanja 2 veces, pero no me importaba. Solo quería distancia. Cuando finalmente llegué a casa, enchufé mi teléfono y revisé la galería de nuevo. Todavía vacía, excepto por una foto. Estaba tomada desde la esquina trasera de la cabaña, ángulo bajo, como si alguien estuviera agachado y, en el centro del encuadre, yo, tumbado de lado junto a la estufa, profundamente dormido. No recuerdo haber dejado el teléfono. No recuerdo que nadie más estuviera allí, pero la marca de tiempo coincidía con la primera noche. Borré la foto, vendí el rifle al día siguiente y le envié las llaves a Darren por correo. ***** En esa época, yo trabajaba por contrato, la verdad. Mayormente eran trabajos de inspección para empresas de telecomunicaciones. Ya sabes, revisando sitios de antenas de celular en zonas remotas. No era nada glamuroso, pero pagaba bastante bien y me ofrecía esa clase de soledad que, la verdad, no me molestaba para nada. Un subcontratista con el que ya había trabajado un par de veces me llamó para una asignación de corto plazo. Me dieron una hoja de cálculo con coordenadas, registros impresos para cotejar y un horario aproximado que seguir. La mayoría de las torres estaban metidas en lugares rarísimos, encajadas en la parte trasera de crestas empinadas, escondidas en claros cubiertos de escarcha. A veces solo se llegaba por caminos de grava o cortafuegos. El último sitio de mi lista se suponía que era una unidad repetidora, unas pocas millas más allá de un camino estacional justo a las afueras de Elkins, Virginia Occidental. Nunca había estado allí antes. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de que hubiera un camino propiamente dicho en la vista satelital, solo una línea pálida que atravesaba bosques y luego se desvanecía en los bancos de nieve. La compañía me dijo que una quitanieves había pasado el fin de semana anterior, despejando lo suficiente para acercarse. Era finales de enero, y la luz ya se estaba desvaneciendo cuando giré de la carretera principal en una camioneta de alquiler con cadenas en las ruedas. El trayecto de entrada fue tenso, estrecho, sin arcén, la nieve compactada contra los lados como muros congelados. Sin guardarraíles, sin sitios para detenerse. Solo árboles, nieve y ese crepúsculo gris azulado que se instala demasiado rápido en las montañas. Finalmente, la torre apareció a la vista, apenas sobresaliendo de la línea de árboles. En su base había una unidad de remolque portátil, de esos tipos de oficina prefabricados que ves en las obras, apoyada de manera irregular sobre bloques de hormigón. Había un generador a un lado zumbando constantemente y un tenue chorro de calor saliendo de una ventilación cerca de la parte trasera. Una configuración estándar. Había visto docenas así. Me metí, estacioné justo al lado de la franja de acceso,
y salía la nieve hasta los tobillos, con un frío tan intenso que el aire me picaba un poco en la nariz. Dentro, el remolque olía a plástico viejo y polvo. No desagradable, solo rancio. El calentador se encendió con un zumbido seco en cuanto cerré la puerta detrás de mí. El interior era básico: escritorio de metal, una pared de routers y unidades de energía, un extintor que había caducado en algún momento antes de la pandemia, y 3 grandes archivadores atornillados al suelo. Mi lista de verificación era sencilla: verificar que los registros físicos coincidieran con los digitales, revisar los suministros de emergencia, confirmar la fecha en la etiqueta de la estación y firmar. 20 minutos de trabajo como máximo, ¿sabes? Empecé por los archivadores. Cada uno guardaba carpetas con hojas de registro laminadas a prueba de intemperie, con fecha y hora, tan sosas como el cartón. Los 2 primeros archivadores fueron rutina. Solo los registros habituales de uso de la torre, firmas de técnicos y listas de verificación de equipos. Luego abrí el tercero. Justo encima había una carpeta roja. No coincidía con las otras. Sin carpeta, sin funda protectora. Solo una carpeta barata con una etiqueta torcida pegada en la parte delantera. Revisión pendiente estación 4K17. Excepto que esta no era esa estación. Esta era la estación 209. Estaba impresa justo en la puerta de entrada y coincidía con lo que estaba en mis formularios. No debería haber nada en este remolque para otra estación, y mucho menos una carpeta etiquetada como si todavía estuviera bajo auditoría. La abrí por curiosidad. Dentro había hojas de papel, el mismo diseño, el mismo formato que el resto. Pero algo no encajaba. Las fechas no estaban en orden. Una página tenía fecha del 16 de diciembre, otra del 3 de enero, luego una saltaba al 28 de noviembre. Ni una sola entrada seguía ningún tipo de progresión lógica, como si alguien las hubiera barajado y tirado dentro. Entonces vi mi nombre. Estaba en uno de los formularios impreso firmado con fecha y hora. Pero no solo eso, la firma se veía exactamente como la mía. El mismo ángulo, la misma presión en los trazos descendentes, incluso ese pequeño gancho en la J que he hecho desde la escuela secundaria. Era inquietante. La marca de tiempo decía que la había firmado hacía 2 semanas, pero yo había estado en Carolina del Norte hacía 2 semanas, revisando un sitio en la cima de una montaña cerca de Aserille. Recuerdo las curvas heladas, el viento que no cesaba y casi perder el almuerzo al bajar por una cresta congelada. Incluso revisé el historial del GPS de mi teléfono solo para asegurarme. Sí, no había forma de que hubiera estado cerca de Elkins. Aún así, el formulario tenía mi nombre, mi firma y una tarea completada exactamente como yo lo habría hecho. La lista de verificación incluso estaba en mi secuencia preferida. Era como si alguien hubiera copiado no solo mi letra, sino también mis hábitos. Dejé la carpeta roja a un lado y abrí el panel de equipos que cotejaba los registros. Digitalmente, todo parecía estar bien. Las entradas estaban limpias, las marcas de tiempo alineadas, sin discrepancias, sin mención de la estación 4K17 en ninguna parte. Solo un registro ordenado y aburrido de la actividad de la torre. Cuando volví a mirar la carpeta, algo me carcomía por dentro. Cogí mi teléfono y le tomé una foto a la página con la extraña firma. Pero cuando revisé la foto, la entrada se veía completamente normal. Fecha alineada, sin saltos extraños. El formulario parecía uno más. Tomé otra foto. Lo mismo. Pero cuando miré el papel real, seguía estando mal. Mi nombre, fecha incorrecta. Fue entonces cuando el calentador volvió a apagarse. No ruidosamente, solo un lento desvanecimiento hacia el silencio. El aire no se puso exactamente frío, pero se sentía más pesado. No warning. El tipo de cambio que te hace sentarte y revisar las esquinas de una habitación sin razón aparente. Me volví hacia el archivador. La carpeta roja se había ido. La revisé el escritorio. Vacío. Miré detrás de la caja apilada junto a la salida, debajo de la silla. Incluso encima del panel de equipos, nada. Incluso luego abrí el cajón de nuevo. Ahí estaba. Justo donde había estado antes, como si no se hubiera movido en absoluto. Cerré el cajón con llave,
Murmuré algo sobre la pérdida de luz del día y fui a terminar la lista de verificación. Solo quería terminar y salir. Firmé el registro de la estación y me giré para agarrar mi bolso y el calentador volvió a encenderse. Pero el cajón que acababa de cerrar estaba abierto de nuevo, la carpeta sobre el escritorio abierta en una página que aún no había visto. Mi nombre, la fecha de hoy. La tarea, finalizar registro de archivo, permanecer en el sitio. No. Tomé otra foto. La pantalla mostraba una página en blanco, sin escritura, solo líneas vacías. Cerré el cajón de un golpe tan fuerte que el archivador tembló. Usé una brida de mi kit para asegurar el pestillo. Luego me dirigí a la puerta. El pomo no giraba. No estaba congelado. Lo revisé. No warning. Se movió un poco, luego se bloqueó como si algo dentro lo estuviera atascando. Me incliné, giré con fuerza. Cedió un poco. El generador de afuera zumbó más fuerte. Las luces del techo parpadearon una vez, luego se mantuvieron fijas. Entonces oí papel, no cayendo, sino revoloteando, como hojas sueltas que se movían ligeramente detrás de mí. Entonces me di la vuelta. La carpeta roja estaba de vuelta en el suelo, las páginas abiertas de nuevo, el cajón abierto, y esta vez el archivador se había movido unos 15 centímetros hacia adelante. Ahora cubría parcialmente el panel del calentador. Ahora no había oído nada. Esa cosa tenía tornillos atravesando el suelo y aún así logró deslizarse por el linóleo sin hacer ruido. Metí las páginas dentro, empujé la carpeta al fondo del cajón y coloqué una caja delante. Luego abrí el panel trasero del calentador y corté la corriente en el interruptor. Luego la radio de emergencia estaba muerta. El teléfono sin cobertura. Tenía una raya antes. Ahora solo estaba buscando señal. No iba a dormir allí. Agarré mi bolso, intenté la puerta de nuevo, y esta vez se abrió sin resistencia. Afuera estaba en silencio total, solo el viento sobre la nieve. Salí, mis botas crujiendo en la costra de hielo, y me giré para echar un último vistazo por la ventana del remolque. Las luces estaban apagadas, pero la carpeta estaba justo ahí en el escritorio de nuevo, centrada, cerrada, iluminada por el resplandor rojo de la tira de luz de emergencia. No volví. No warning. Conduje hasta que llegué al asfalto, y seguí hasta que vi una gasolinera cerca de Bellington con las luces encendidas. Dormí en la camioneta con el motor al ralentí. A la mañana siguiente, llamé al subcontratista, les dije que no podía terminar el sitio de Elkins. Dije que el camino de entrada era demasiado inestable. No insistieron. Probablemente asumieron que me había ido temprano por la nieve. Probablemente asterisco, así que fue un poco extraño, ¿sabes? Mi tío Nate tenía esta cabaña bien adentro en las montañas Apalaches. Yo solo había estado allí 2 veces antes, las 2 en verano, cuando el bosque se sentía vivo, y lo peor que podía pasar eran los mosquitos, o que Nate quemara los huevos al cocinar. Pero ese viaje de invierno fue diferente. Fue la primera vez que vi ese lugar con nieve en el suelo, y sí, fue la última vez que me acerqué a él. Solo éramos él y yo. No Barney. Mis padres estaban en pleno divorcio y me habían colocado con él por la semana. Miss Nate apareció en su viejo Chevy, cubierto de barro, con la puerta abollada. No Barney. Olía a diésel y a cecina. Olía apenas dijo una palabra, solo me asintió, me ayudó a tirar mi bolso en la parte de atrás, y me dio una bolsa de pipas de girasol para el camino. Apenas no Barney. El viaje duró casi 6 horas. Paramos una vez, cerca de una curva en la carretera con un cartel pintado a mano que decía agua de manantial. Él llenó 2 viejos bidones mientras yo pataleaba la nieve. No teníamos mucho plan. Él solo dijo que intentaríamos pescar en el hielo del lago, tal vez caminar un poco si la nieve no se ponía demasiado mal. Dijo que regresaríamos antes de que volvieran las clases. Y eso fue prácticamente todo, ¿eh? La cabaña estaba en una cresta, escondida detrás de capas de pinos tan espesas que parecía que caminabas por un túnel para llegar. Para cuando llegamos, el sol estaba abajo y la temperatura había bajado muchísimo. La nieve ya era lo suficientemente profunda como para tragar mis botas y, definitivamente, se avecinaba más.
El cielo tenía esa extraña presión, como un aliento infernal. Estaba completamente en silencio. Ni pájaros, ni viento, solo ese tipo de quietud inquietante donde incluso los árboles parecían hacer una pausa. Ni dentro no hacía mucho más calor. Nat encendió un fuego en la estufa, echó unas alubias enlatadas en una olla abollada y desenrolló nuestros sacos de dormir. El mío en el catre, el suyo en el suelo, como siempre. El lugar tenía una linterna que funcionaba cuando quería, y una pequeña radio de manivela que la mayoría de las veces solo captaba estática, aunque a veces podías escuchar alertas meteorológicas si le dabas el ángulo justo. Esa noche no pude dormir. Nat estaba profundamente dormido, roncando sobre las tablas del suelo mientras yo yacía mirando las vigas, envuelto en mi saco con mi aliento empañando el aire sobre mí. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, y cada tabla del lugar parecía crujir con el frío. El no warning. Al principio eran los ruidos habituales de la cabaña, la madera contrayéndose, el viento colándose por las grietas. Pero luego cambió. Los crujidos se hicieron más largos, extendidos como respiraciones lentas, rítmicos, repetitivos. Pensé que tal vez era el viento jugando con los árboles, pero no era afuera. Pensé era debajo. Me senté lentamente. El suelo se sentía demasiado frío, como si estuviera perdiendo frío por debajo. La cabaña estaba sobre vigas, con un espacio de arrastre debajo. Nat había tirado un montón de leña allí antes. Me dijo que ayudaba a mantenerlo seco y alejado del suelo helado. El sonido se detuvo tan pronto como me moví. Esperé forzando los oídos nada. Traté de decirme que probablemente era un animal, un mapache, tal vez una zarigüeya. Eso era todo lo que podía ser, ¿verdad? Aún así, no me levanté, no agarré la linterna. Simplemente me di la vuelta, apreté más el saco y miré la pared hasta que de alguna manera me quedé dormido. La noche siguiente me desperté con más frío. El fuego estaba completamente apagado, la estufa fría al tacto. Los dedos de mis pies estaban entumecidos, y mi aliento se sentía como humo en el aire. Nat seguía dormido, con un brazo sobre la cara, la boca abierta. Salí del saco, agarré la linterna y pensé en añadir algo de leña a la estufa. Había una trampilla exterior bajo el porche donde Nat guardaba la gran pila de troncos, pero también había un panel más pequeño detrás de la estufa, un acceso interior al espacio de arrastre. Lo había visto, pero nunca le había prestado mucha atención. No me entró curiosidad, quizás una curiosidad tonta, de esa forma infantil en la que no piensas las cosas del todo. Me arrodillé, desenganché la trampilla y la abrí. El frío que me golpeó fue diferente. Era más agudo que cualquier otra cosa en la habitación. No dormí. Me hizo llorar los ojos. Y el olor, Dios, era extraño. Y como tierra húmeda mezclada con algo agrio, casi como mantillo que se había vuelto viscoso. ¿Cómo me asomé con la linterna? Al principio nada. Solo suelo de tierra, vigas de madera y algunos troncos apilados contra la pared. El haz parpadeó un poco, probablemente solo la batería. No guarní. Extendí la mano para agarrar un trozo de madera, y algo se movió. No guarní. No correteó. No hizo ruido. Simplemente se levantó lentamente. Al principio pensé que era mi sombra. Luego pensé que tal vez el haz había atrapado una pila de madera de una manera extraña. Pero no, la forma seguía elevándose. Era alta, mucho más alta de lo que debería ser cualquier persona, y tenía que encorvarse para permanecer debajo de las tablas del suelo. La luz no parecía caer sobre ella correctamente. Podía ver el contorno, pero no el interior. Era como mirar un agujero con forma de persona en el mundo. No se movió hacia mí. No habló. No guarní. Simplemente se quedó allí, luego inclinó la cabeza hacia un lado como un perro tratando de entender algo o a la rama de un árbol que cedía bajo el peso. Fue entonces cuando solté la trampilla. Se cerró de golpe y caí hacia atrás, golpeando la estufa con la fuerza suficiente para hacer sonar la olla que estaba encima. Nat se removió, pero no se despertó, solo gruñó y se dio la vuelta. No volví al saco. No guarní. No me moví en absoluto. Me quedé sentado allí el resto de la noche. La linterna apuntando a la trampilla, los brazos apretados alrededor de mis rodillas.
A la mañana siguiente Nate actuó con normalidad. Se quejó de que el fuego estaba apagado y me dijo que lo ayudara a despejar el camino hacia el arroyo. Yo ni siquiera podía mirar la trampilla. Tampoco podía mirarlo a él. Apenas toqué mi comida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado con la linterna en mi regazo, todavía envuelto en el saco. Nate me dijo que dejara la trampilla entreabierta, que el espacio de arrastre necesitaba ventilarse o la madera sudaría. No, Warning. Quise discutir. No lo hice. No, Warning. Solo asentí. Alrededor de las 2 de la mañana, el crujido comenzó de nuevo. Pero esta vez no era debajo. Era justo detrás de la estufa. No, Warning. No eran pasos, no exactamente. Era como presión, como si algo estuviera presionando lentamente su peso contra la madera desde el otro lado. Susurré el nombre de Nate. Nada. El sonido se detuvo. Entonces lo vi. Dedos o no exactamente dedos. La forma de ellos. 4 contornos oscuros asomándose por las rendijas de la trampilla. No carne. Ni siquiera sombras realmente. Más bien impresiones. Como si algo estuviera pensando en tener manos. No, Warning. No pude respirar. Mi pecho se bloqueó como si el frío me hubiera congelado los pulmones. El aire en la habitación cambió. Todo el calor se desvaneció. Incluso la llama de la linterna bajó de intensidad como si tratara de esconderse. La trampilla comenzó a abrirse solo unos pocos centímetros. Levanté la linterna. Nada. Pero el espacio detrás de ella ya no estaba vacío. El aire vibraba, pero no como calor. Más bien como agua que ondeaba hacia atrás. No parecía real. Parecía un agujero tratando de mantenerse unido. Luego se levantó más alto que antes. Luego su cabeza se deslizó por la abertura hacia la cabaña. El techo debería haberla detenido, pero de alguna manera seguía avanzando. La luz le dio en la cara, o donde debería haber habido una cara, y desapareció como un haz de luz sobre una sábana negra. Intenté gritar. No pude. Entonces Nate se sentó. Sin previo aviso, sin sonido, simplemente se levantó como si alguien le hubiera tirado de una cuerda en la espalda. Sin agarró el hacha de al lado de la puerta y la lanzó sin decir una palabra. Golpeó la viga junto a la trampilla con un ruido sordo. Golpeó lo que fuera que estaba allí, cayó rápidamente como si lo hubieran jalado. La trampilla se cerró de golpe. No dijimos nada. No dormimos. Y Nate empezó a empacar tan pronto como el cielo empezó a clarear. Dejamos la mitad de nuestra comida, el equipo de pesca, todo. Él condujo sin parar hasta que llegamos a una gasolinera en la I-67. Llamó a alguien desde un teléfono público. Dijo algo en voz baja que no pude escuchar. Luego volvimos a la camioneta y condujimos el resto del camino en silencio. Nunca regresamos. Tenía 32 años cuando acepté cuidar la cabaña de mi primo Caleb durante 5 noches, mientras él iba a visitar a sus suegros en Luisiana. La verdad es que no lo pensé mucho. Me pilló en el momento justo entre trabajos, sintiendo que le debía un favor y sinceramente un poco quemado de la gente en general. Caleb siempre ha sido muy bueno conmigo. Hace un par de años me atrasé con el alquiler durante 3 meses seguidos. Y él lo cubrió sin pedirme un plan de pago. Y solo dijo, ya me lo devolverás en algún momento. Así que cuando me preguntó si podía cuidar su cabaña durante unos días, solo para asegurarme de que las tuberías no se congelaran, que nada se metiera en la comida, que ningún ocupa se colara, dije que sí. No debería haberlo hecho. Su lugar está cerca de Tellico Ridge, tan metido en el oeste de Carolina del Norte que el GPS se vuelve loco. No, Barney. Conduces 15 minutos más allá de la última gasolinera, giras por un camino de grava que poco a poco se convierte en tierra compactada, y luego das tumbos por 5 millas de lo que apenas califica como un sendero. Sin cobertura de móvil, sin vecinos, solo árboles y nieve, especialmente en diciembre. Al principio no me importó la idea. Pensé que me vendría bien la tranquilidad. Caleb me dejó con una moto de nieve, un par de bidones de diésel para el generador, y un bloc de notas amarillo con una lista corta de cosas a las que echar un ojo. El cobertizo tenía que quedarse cerrado con llave, me dijo. Los coyotes descubrieron cómo abrir el pestillo el invierno pasado.
Los contenedores de comida en el porche estaban triplemente asegurados con clips, y las tuberías tenían que funcionar 2 veces al día para evitar que se congelaran. Me entregó las llaves y me dijo casualmente: los 2 primeros días son fáciles. Es después de eso cuando empiezas a notar cosas raras. Pensé que estaba bromeando. Caleb tiene una forma muy peculiar de gastar bromas a la gente. Una vez convenció a un tipo de que su cobertizo de leña estaba sobre un viejo cementerio de la guerra civil solo para ver si seguía viniendo a la noche de póker. Así que me encogí de hombros. Los primeros 2 días estuvieron bien. Frío sí, pero me mantuve ocupado. Llevaba un montón de libros, un termo del tamaño de un niño pequeño y una docena de burritos congelados. La radio satelital que tenía era vieja y solo captaba unas 3 estaciones, pero no me importaban la estática y los extraños programas de conspiración nocturnos. De hecho, me gustaba la quietud de No Warning. Solo nieve afuera, leña crepitando adentro, y el tiempo pasando muy lentamente. Solo No Warning. Luego vino la tercera noche. Me había acostado alrededor de la medianoche. El fuego se estaba apagando y el generador zumbaba débilmente a través de las tablas del suelo. Recuerdo que estaba medio dormido cuando escuché un crujido. Solo una vez, como hielo rompiéndose bajo presión. Solo me quedé quieto, escuchando. Luego vino un segundo sonido, algo así como un peso moviéndose sobre el techo o quizás una rama pesada que se soltaba. No fuerte, solo lo suficiente para registrarlo. Esperé a que el viento volviera a levantarse, pensando que se mezclaría con el fondo y podría volver a dormirme, pero no lo hizo. El generador siguió zumbando y el silencio se alargó. Por la mañana encontré la puerta del cobertizo completamente abierta. Eso no tenía sentido. Caleb la había arreglado con un doble pestillo y una vara debido a los osos. Me dijo: no te metas con el sistema de cierre. Me dijo: es excesivo para todo excepto para los osos. Pero ahí estaba, ambos pestillos colgando, la vara apoyada a un lado. No Barney. Nada faltaba que yo pudiera ver: pala, combustible, vieja estufa de camping, una caja de aparejos oxidada. Pero justo fuera del umbral, en la nieve fresca, vi un rastro tenue. Pero no eran huellas, más bien marcas de arrastre. Delgadas, superficiales, una especie de forma de arco que se alejaba de la puerta del cobertizo, se curvaba alrededor de la esquina de la cabaña, y luego se detenía. Simplemente se detenía. Sin rastro de regreso, sin profundización de las huellas donde algo podría haber girado. Era como si lo que sea que las hizo avanzar y luego desapareciera. Recorrí todo el perímetro tratando de ver si había más. Había comenzado a nevar de nuevo, suave y constante, y pensé que lo que sea que dejó el rastro probablemente había sido cubierto durante la noche. Aún así, no podía quitarme de la cabeza lo limpio que era el corte. No warning. Esa noche me acosté más tarde. No warning. Había estado nervioso todo el día y me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo. Estaba solo en el bosque, lejos de la ciudad, con demasiado tiempo para pensar. Mi cerebro estaba llenando los vacíos. Vi alrededor de las 2 de la mañana, lo volví a oír. Crujido. Luego, 3 golpes. No en la puerta principal, en la pared detrás de mí. Me senté, el corazón acelerado, contuve la respiración. 3 más lentos esta vez. La misma pared. No fuertes, solo deliberados. No me levanté de la cama. No me moví. Solo esperé, apoyado en el cabecero. Los ojos fijos en la pared de enfrente. Nada siguió. Ni pasos. Ni más ruido. Ni un solo sonido más. Me quedé mirando por la ventana hasta que el cielo se iluminó y los árboles volvieron a parecer sombras en lugar de formas. A la luz del día, revisé la pared donde había escuchado los golpes. Nada. Ni siquiera una pequeña marca en el revestimiento. No warning. Volví a caminar por el perímetro. Incluso subí al techo con una escalera temblorosa que Caleb tenía en el porche. Nada fuera de lugar. No warning. Pero cuando volví hacia la parte delantera vi algo nuevo. Un surco largo en la nieve. Iba desde el borde de los árboles hasta el escalón inferior del porche. No warning. No era profundo, solo una depresión suave como si alguien hubiera deslizado algo pesado y plano por la nieve. Pero lo que lo empeoró fue que terminaba allí justo en el escalón. Ni huellas, ni perturbación, ni rastro de regreso. Intenté de nuevo la radio satelital. Estática. El generador se detuvo esa tarde. Él no se atascó. Simplemente se apagó.
Revisé los niveles de combustible. Quedaba mucho. Tiré de la cuerda un par de veces. Logré que arrancara, pero seguía deteniéndose después de 30 segundos. Tiré algo en su ritmo, se sentía mal, como si no quisiera seguir vivo. Cuando di la vuelta a la cabaña para revisar el escape, vi que la puerta trasera estaba entreabierta, quizás 4 pulgadas. No warning. Sé que la cerré. No warning. Había revisado todas las puertas 2 veces antes de acostarme. No warning. Es algo que simplemente haces cuando estás solo allí. Dentro el aire era diferente. El lugar de Caleb suele oler a humo de leña, café viejo y lo que sea que haya estado colgado en su tendedero demasiado tiempo. Pero ahora olía a tierra después de la lluvia, a tierra y musgo, pero más pesado, húmedo. Cerré todas las ventanas, encendí todas las luces y mantuve el rifle que Caleb me dejó al alcance de la mano. Nunca lo había usado. Todavía no sé cómo cargarlo correctamente, pero me sentía mejor teniéndolo cerca. El viento era más fuerte esa noche. Las ráfagas sacudían las contraventanas y aullaban por los aleros. Pero no fue el ruido lo que me afectó. Fue el silencio entre medio. Esos huecos donde podías oír tu propio pulso. Esos como si la propia casa estuviera escuchando. En algún momento, alrededor de las 2 de la mañana, vi algo en la ventana. Solo una forma. Grande e encorvada. No se movió. No hizo nada. Solo se quedó allí. Una figura oscura contra el gris azulado de la nieve. Paré. Estaba más cerca. No podía distinguir una cara. No apenas podía ver nada con la escarcha en el cristal, pero sabía que estaba allí. Algo grueso, pesado, justo fuera del cristal. Algo cerré los ojos, conté hasta 10. Cerré cuando los abrí, la ventana estaba vacía, pero la nieve debajo estaba aplastada, como si algo se hubiera apoyado allí durante mucho tiempo. Empaqué mi bolso antes de que el sol saliera por completo. Empaqué no warning. Tiré lo esencial. Cartera, ropa térmica, linterna y puse en marcha la moto de nieve. No llegué ni a 1 milla antes de tener que detenerme. Los árboles bloqueaban el sendero, no solo caídos al azar, sino colocados unos sobre otros. Deliberado, como si alguien los hubiera apilado para formar una barrera. Deliberado, al menos 4 troncos de grosor. Los miré durante mucho tiempo. Luego di la vuelta. Apenas dormí las 2 noches siguientes. Escuché cosas. Pasos amortiguados en el ático, suaves crujidos en las tablas del suelo, y 2 veces lo que sonó a respiración justo fuera de la puerta del baño. Dejé de revisar. Simplemente me quedé quieto esperando la luz. La última noche el aire cambió. Se volvió pesado. Como antes de una tormenta, cuando la presión cae rápidamente, mis oídos se taparon. Luego todas las luces de la cabaña se apagaron a la vez. No solo el generador, todo. Las linternas de batería, la linterna que dejé sobre la mesa. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, el pasillo se movió. No sé cómo más explicarlo. Se dobló como si el espacio se estirara lo suficiente para que algo se moviera a través de él. Me encerré en el baño y me senté en el suelo hasta que la luz volvió. Por la mañana, la nieve había amainado. Ni siquiera comí. Simplemente agarré mi bolso y salí. No me importaban los árboles. No empujé la moto de nieve por los huecos que pude, arrastrándola a mano cuando fue necesario. Seguí moviéndome hasta que vi el primer camino arado. Caleb me recogió unas horas después. No dijo mucho, solo me dio un termo y me preguntó si me había aburrido. Le dije que me fui temprano. La camioneta se paró quizás 20 minutos después del anochecer, mucho más allá de un lugar llamado del Merollo. Si nunca han oído hablar de él, pues bien. No warning. Es uno de esos rincones rurales que aparecen en el mapa pero que, cuando llegas, sientes que no deberían ser reales. Solo bosques, un puñado de buzones de correo y una sinuosa carretera de doble sentido que parece haber sido asfaltada en los 70 y luego abandonada. Pensé que podría seguir adelante. No warning. Pero luego el motor se rindió. Tosió 2 veces, como si se ahogara, y simplemente se detuvo. Las luces delanteras se fueron con él, como si toda la camioneta hubiera decidido darse por vencida por la noche. Giré la llave un par de veces, pero todo lo que obtuve fue un chasquido y la lenta y molesta realización de que estaba jodido. No había nada a mi alrededor excepto un bosque espeso, una carretera cubierta de nieve y ese frío agudo y mordaz que se te mete en las encías y empieza a hacerte doler los huesos. Recuerdo haberme sentado allí durante unos minutos con el motor apagado,
simplemente viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Recuerdo no entré en pánico, todavía no. Solo miré la nieve y pensé, ok, hay que resolver esto. No warning. Sabía que había pasado algo tal vez a media milla atrás. Un pequeño edificio escondido a un lado de la carretera. No le había prestado mucha atención en ese momento, simplemente asumí que era otra parada de carretera cerrada. Pero ahora era lo único que se parecía a un refugio en kilómetros. Pero así que me puse más ropa, agarré la linterna que guardaba en la guantera y empecé a caminar. Así estaba más oscuro de lo que debería haber estado. Esa clase de oscuridad que se come las de tu linterna después de 1,5 metros. La nieve tragaba mis pasos, y aunque sabía que la carretera se curvaba ligeramente, no dejaba de dudar si iba por el camino correcto. Después de quizás 10 minutos, lo volví a ver. Una estructura baja de ladrillo medio enterrada en la nieve. Una no warning. Sin luces, sin letreros, solo una cáscara. Sin la puerta era de madera, deformada por la edad y la humedad. Tuve que empujar con fuerza para abrirla. Crujió lo suficientemente fuerte como para hacerme estremecer. Dentro era más o menos lo que esperarías. 2 baños públicos, ambos sin puertas. Un par de bancos atomillados a las paredes y una máquina expendedora rota volcada en la esquina. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha. El aire olía rancio y húmedo, como hojas podridas y polvo. Aún así, eran 4 paredes y un techo. Quité la nieve del banco más cercano, me senté y me ajusté el abrigo. Mis manos ya estaban rígidas. No warning. Las froté mientras escaneaba la habitación. Había un teléfono público montado cerca de la pared trasera, viejo y definitivamente muerto, pero lo revisé de todos modos. No warning. El auricular estaba frío como el metal. No warning. Sin tono de marcado, solo silencio. La primera hora fue tranquila, inquietante sí, pero no aterradora. La tenía frío, estaba incómodo y molesto conmigo mismo por haber tomado esa ruta. Tenía pero no tenía miedo. Pensé que pasaría la noche y comenzaría a caminar tan pronto como saliera el sol. Pensé entonces, en algún momento, alrededor de las 9, escuché el primer golpe. 3 toques suaves en la puerta. Me quedé helado. No fue fuerte, solo lo suficiente para ser inconfundible. Me puse de pie con la linterna en la mano y grité, ¿hola? Nadie respondió. Después de 1 minuto abrí la puerta. Solo nieve y árboles. Sin movimiento, sin sonido. Había vuelto a nevar, y mis huellas de botas de antes ya estaban a medio llenar. No había nuevas huellas, nada. Cerré la puerta lentamente y me dije a mí mismo que era nieve que se caía del techo o tal vez una rama de árbol golpeando con el viento. Las excusas habituales. 10 minutos después, volvió a suceder. 3 golpes, el mismo ritmo, solo un poco más fuerte. Esta vez no me moví. Me senté en el banco con la linterna apuntando a la puerta. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, y noté que estaba agarrando la linterna con demasiada fuerza. No había viento, ni ramas raspando nada. El aire estaba inmóvil. Era demasiado silencioso para explicaciones normales. No warning. La tercera vez, los golpes llegaron más lentos, más pesados. No warning. 3 golpes deliberados como si alguien usara el puño, pero conteniéndose lo suficiente como para no romper la puerta. Me levanté y la abrí rápidamente. Nada. De nuevo. Otra vez. Sin huellas frescas, sin sombras, solo un claro lleno de nieve y una línea de árboles que de repente se sentía demasiado cerca. Ese fue el momento en que pasó de raro asterisco incorrecto asterisco. Me quedé despierto después de eso, sentado erguido en el banco con la espalda contra la pared, la linterna en mi regazo. Mi respiración se sentía demasiado ruidosa. Cada crujido en el edificio me ponía tenso. Observé la puerta y las ventanas hasta que me dolieron los ojos de no parpadear. Alrededor de las 2 de la mañana, algo cambió en el aire. ¿Conocen esa sensación cuando alguien entra en una habitación detrás de ustedes? Esa carga eléctrica en los hombros. Así se sintió, excepto que no había nadie. El aire se volvió más agudo, no solo más frío, sino metálico, como respirar a través de un puñado de llaves. Luego escuché crujir las tablas detrás de la pared donde estaba el teléfono público. No eran pasos, solo un cambio sutil, como si alguien apoyara su peso muy lentamente, tratando de no ser oído. Me puse de pie lo más silenciosamente que pude. El sonido se detuvo. Apunté la linterna a la pared. Nada se movió. Intenté calmarme.
Tal vez el frío estaba afectando el edificio. Tal vez estaba escuchando tuberías o hielo rompiéndose en algún lugar. Entonces noté el abrigo. Colgaba de un gancho oxidado en la pared trasera. Colgaba No Warning. Uno de esos abrigos pesados de lana gris, grueso y de aspecto rígido. No lo había visto antes. Lo habría hecho. Había revisado toda esa pared antes buscando algo para calzar la puerta. No Warning. Caminé y lo toqué. Estaba húmedo. No congelado, no helado, simplemente húmedo, como si alguien hubiera entrado de la nieve y lo hubiera colgado no hace mucho. Me alejé y volví a sentarme. Me quedé mirando ese abrigo durante más de una hora. Nunca se movió, nunca hizo un sonido, pero la sensación de no estar solo empeoró. Empecé a imaginar qué tipo de persona dejaría un abrigo así. Empecé por qué estaría aquí, por qué todavía estaba mojado. No dormí. No dormí. Ni por un segundo. Luego, justo antes del amanecer, la puerta se abrió crujiendo. Luego, se movió sola. Un sonido lento y arrastrado que me puso todos los pelos de la nuca de punta. No me moví. Ni siquiera respiré. Se abrió lo suficiente como para que el aire frío comenzara a entrar a raudales. Se estaba demasiado oscuro para ver más allá de unos pocos pies. Luego lo sentí. Algo detrás de mí se movía de nuevo, lo justo para saber que estaba allí, no tocándome, no respirando, solo observando. Algo encendí la linterna de nuevo y el abrigo había desaparecido. El banco en el que había estado sentado se había movido. No mucho, solo unos pocos centímetros. No Warning. Pero había marcas de arrastre en el polvo debajo de él, como si algo lo hubiera tirado hacia atrás mientras yo estaba sentado en él. Ni siquiera recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo la puerta, la luz que empezaba a poner el cielo gris afuera, y esta profunda certeza en mis entrañas de que si me quedaba un minuto más, no saldría caminando en absoluto. Así que me fui. Asterisco, 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 por un momento todo parecía tranquilo. Tenía 29 años cuando acepté un trabajo de invierno haciendo entregas de suministros por el este de los Apalaches. Mis rutas eran a lugares pequeños, aislados, sabes, clínicas comunitarias, residencias de ancianos, pequeños centros de ayuda perdidos en el bosque que no estaban en los horarios de entregas regulares. Entregaba comida enlatada, medicamentos básicos, ropa de invierno, cosas así. Tenía un viejo Ford de tracción a las 4 que le compré a un tipo en Lynchburg que decía que tenía personalidad. Lo que eso realmente significaba era que el motor tosía con el frío, la radio se cortaba si pillabas un bache de mala manera, y el faro izquierdo parpadeaba cada vez que giraba a la derecha. A mí no me importaba, la verdad. Me gustaba estar en movimiento. Conducir me daba espacio para pensar sin tener que quedarme quieto. Y en aquel entonces, estar quieto no era algo que se me diera bien. Esa noche en particular, había terminado una entrega cerca de un pueblo llamado Glennoyo. Solo 2 filas de casas, una oficina de correos del tamaño de un cobertizo y una iglesia sin cruz. Me quedaban unas 40 millas para mi próxima parada, pero pensé que podría parar y dormir un poco. Era tarde, como la medianoche. Había vuelto a nevar. Esa nieve suave que no hace ruido, pero se acumula antes de que te des cuenta. Me detuve en un arcén ancho de la ruta 31. Sin farolas, sin casas cerca, solo árboles y colinas y mucho silencio. Aparqué con las luces de emergencia puestas, parpadeando en rojo cada pocos segundos, y me acomodé en la parte trasera del camión. Nada lujoso, solo un saco de dormir, un termo de café que había rellenado en una gasolinera alrededor de las 9 y una vieja manta de lana verde que había cogido del garaje de mi tío hacía años. Todavía olía débilmente a aceite de motor y polvo. No había señal de móvil allí, ni recepción de radio. Solo el constante clic de las luces de emergencia y el crujido ocasional del chasis cuando el viento cambiaba. Honestamente, no esperaba nada más que una noche fría y quizás un dolor de espalda por la mañana. Debo haberme quedado dormido porque lo siguiente que recuerdo es un ruido. 3 golpes secos en el espejo del lado del conductor. No un golpe en la ventana, no algo al azar. Fue preciso, rítmico. Toc, toc, toc. Al principio ni siquiera abrí los ojos. Pensé que era hielo deslizándose del techo o una rama de árbol soltando nieve. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo cuando duermes en un vehículo estacionado con frío. Aprendes a no sobresaltarte con cada sonido. Luego volvió a suceder.
3 golpes. El mismo tempo. No frenético o asustado, simplemente constante e intencional. Me senté, limpié la condensación de la ventana con la manga y entrecerré los ojos a través del cristal. Allí, justo al lado del espejo del lado del conductor, había un niño. No podía tener más de 10 años. Estaba perfectamente quieto, con la cara parcialmente escondida bajo la capucha de una sudadera oscura. Sus manos estaban metidas en las mangas y su cuerpo no se movía en absoluto, ni siquiera por el frío. Parpadeé unas cuantas veces tratando de entender lo que estaba viendo. Luego me giré y miré a través de la pequeña ventana corredera hacia el asiento delantero y por el lado del pasajero. Otro niño, un poco más alto, parado de la misma manera, con la capucha puesta, las mangas cubriendo las manos, simplemente mirando fijamente. No lo entendía. No había habido un solo coche en esa carretera en horas. Ni luces delanteras, ni huellas de neumáticos, y estábamos lo suficientemente lejos de cualquier casa como para que no hubiera razón para que nadie, y mucho menos 2 niños, estuvieran allí. La del lado mío finalmente habló. Su voz era extrañamente suave, casi monótona. «Necesitamos tu teléfono», dijo. «Nuestros padres están esperando». «¿Podemos entrar?» Las palabras salieron lentamente, como si las estuviera probando. No asustada, no suplicante, solo las decía. Froté la ventana para limpiarla de nuevo, me incliné más. La chica del lado del pasajero me estaba mirando directamente ahora. Su cara estaba rara. Tardé un segundo en darme cuenta por qué. Su piel tenía un extraño tinte azulado. No como si tuviera frío, sino como si algo no estuviera procesando bien debajo. Como si el color fuera ligeramente incorrecto. Ella no había hablado todavía. No abrí la puerta. Ni siquiera intenté coger la manija. No podía explicarlo, pero todo mi cuerpo se quedó inmóvil. No tenso, solo congelado. Como si una parte de mí estuviera gritando. «No te muevas». La chica del otro lado se repitió. Esta vez ambas lo dijeron juntas. «Podemos entrar. Hace frío. Déjanos entrar». El mismo tono plano. Sin urgencia, sin emoción, solo palabras. Pulsé el botón de bloqueo. Sé cómo suena eso. 2 niños, probablemente perdidos, parados en la nieve en medio de la noche, y yo les cerré la puerta, pero todo en la situación se sentía mal. Como ver una película donde los actores no son del todo humanos. Hacían los gestos correctos, decían las cosas correctas, pero no encajaba. No se sentía bien. La más pequeña golpeó de nuevo. 3 golpes, más fuertes. Luego inclinó la cabeza hacia un lado, lenta y bruscamente, como algo desencajado. Fue entonces cuando vi su cara completamente. Y me di cuenta de lo que faltaba. Sus ojos, o más específicamente, el lugar donde deberían haber estado sus ojos. No es que estuvieran cerrados o hinchados o escondidos en la sombra. Simplemente no estaban allí. Piel lisa donde debería estar la cuenca, como un rasgo que alguien olvidó dibujar. Antes de que pudiera reaccionar, la más alta dio un pequeño paso atrás. Hizo un sonido bajo, como un zumbido, pero entrecortado, como un altavoz que se corta y vuelve. Luego lanzó un silbido. Corto, agudo, como si estuviera señalando algo. La chica más cercana a mí se dejó caer de rodillas y manos. Sin sonido, sin previo aviso, simplemente se agachó. Luego empezó a balancearse contra el costado de la camioneta, de un lado a otro. Su manga se raspaba contra el panel de la puerta, sus movimientos se volvían bruscos y rápidos, como si estuviera fallando. Tenía la boca abierta, la mandíbula floja, pero no hacía ningún sonido, ni un aliento, ni un gruñido. Y luego, lentamente, empezó a arrastrarse por debajo. Salí del aturdimiento en el que estaba, me lancé al asiento delantero y giré la llave. La camioneta arrancó de inmediato, lo cual fue un milagro en sí mismo. Metí la marcha y pisé el acelerador a fondo. Mientras la rueda empezaba a coger tracción, sentí algo rozar los bajos del coche. No sonó como un raspado en hielo o grava. Fue más suave, húmedo, como algo orgánico arrastrándose contra el metal. No me detuve. No revisé los espejos. No me importaba lo que fuera. Simplemente conduje. 40 millas después, justo después de un pueblo llamado Marlins Ferry, me detuve en el estacionamiento de un restaurante que sabía que abría temprano. Las luces estaban encendidas. El lugar parecía cálido, seguro. Entré temblando, empapado en sudor, aunque hacía un frío terrible.
El tipo detrás del mostrador no hizo muchas preguntas. Simplemente me sirvió café y me dejó usar el teléfono fijo para llamar a mi despachador. Le dije que casi había atropellado a un ciervo y que necesitaba revisar la camioneta por daños. Esperé hasta que amaneciera antes de volver a salir. Había huellas de manos en ambos lados de la cabina, embaradas, manchadas, con rayas por el movimiento, pero solo en la mitad superior. Nada por debajo de la línea de la puerta. Sin huellas cerca de los neumáticos. Sin huellas de pies que se alejaran en la nieve. Después de eso tomé rutas diferentes. Me ceñí a las autopistas. Me salté los caminos de tierra, incluso si eran más cortos. Añadía horas a mi día, pero no me importaba. Ninguna parte de mí quería volver a estar tan desconectado de la civilización. Y ya no duermo en la camioneta. No importa lo tarde que sea. Asterisco, 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 mi tío tenía un viejo refugio de sendero metido en las montañas cerca de Lenford, no muy lejos de la línea entre Kentucky y Virginia. Solía ser parte de un campamento de esquí abandonado que cerró en los 90, mucho antes de que yo lo viera. Él lo usaba principalmente para guardar equipo de caza, bloques de sal, cámaras de venados estropeadas que siempre decía que arreglaría. Era mediados de enero, hacía tanto frío que tu aliento se pegaba al cuello. Una vez que pasabas la presa del lago Given, la señal del móvil desaparecía por completo. Y después de una buena nevada, el camino de entrada era inexistente. La única forma de subir era en moto de nieve, que me prestó junto con una llave del pequeño barracón trasero. Llevé sopa enlatada, café en polvo, una pequeña estufa de camping, un catre y 5 libros de bolsillo que fingía que podría leer. Ni siquiera llevé reloj. Pensé que no quería saber qué hora era mientras estaba allí. La primera noche fue tranquila. Silencio absoluto. Puse en marcha el calentador de propano, revisé las ventanas y quité algo de nieve compactada de la rejilla del techo para no asfixiarme mientras dormía. No paraba de decirme que no estaba nervioso, solo cansado. Mis manos temblaban un poco cuando encendí la estufa, pero eso probablemente era el frío o el divorcio o ambas cosas. Se avecinaba una tormenta en un par de días, pero calculé que tenía una ventana decente antes de que las cosas se pusieran feas. No esperaba dormir bien, y no lo hice. Pero la noche pasó. Fue la segunda noche la que cambió las cosas. Me desperté en la oscuridad, sin idea de qué hora era, simplemente completamente despierto, como si me hubieran arrancado del sueño en lugar de haberme quedado dormido. El calentador de propano siseaba en la esquina, haciendo un tic suave mientras funcionaba, el tipo de sonido que se desvanece en el fondo después de un tiempo. Tenía la garganta seca como el infierno, así que me senté para coger mi botella de agua. Fue entonces cuando escuché el golpe. No en la puerta, en la pared. Un golpe sólido sordo, no fuerte, pero demasiado definido como para confundirlo. Luego una pausa. Luego otro sonido exactamente igual. Casi mecánico en lo constante que era. Me quedé helado a medio camino del agua, simplemente quieto escuchando. No debería haber nadie allí afuera. La nieve me llegaba a las rodillas, al menos. Nadie camina tan lejos en invierno, y la casa más cercana estaba a kilómetros. Era pasada la medianoche, o eso parecía, completamente oscuro. Esa parte de la montaña ni siquiera recibía la luz reflejada de las estrellas. No escuché pasos, ningún movimiento, solo esos 2 golpes y luego nada. Pasaron unos segundos. Intenté decirme a mí mismo que podría haber sido el calentador. Tal vez el hielo moviéndose afuera. La madera vieja hace cosas raras con el frío, pero algo en el ritmo se sentía demasiado intencional. Me acosté de nuevo, pero el catre hizo un crujido largo y lento debajo de mí, excepto que yo aún no me había movido. Hizo ese sonido antes de que me moviera, como si alguien más se hubiera apoyado en él primero. Todo mi cuerpo se puso rígido. Ni siquiera respiré por un momento. Giré la cabeza lo suficiente como para escanear la habitación y vi algo. Cerca de la puerta, más allá del borde de la mesa, había una forma baja al suelo. Podría haber sido equipo. Podría haber sido una mochila, pero no había estado allí. Cuando me acosté, era demasiado sólido, demasiado cuadrado y demasiado bajo para ser una persona de pie. No me moví, solo miré. Luego, finalmente, alcancé la linterna frontal que había enganchado al riel del catre, la encendí. El haz cortó la oscuridad, y no había nada allí. Ninguna forma, ningún movimiento, ninguna evidencia de que algo hubiera estado allí en absoluto.
Solo mis botas, la jarra de agua, mi equipo, todo en los mismos lugares exactos donde los había dejado. Me dije a mí mismo que tal vez lo había recordado mal, que mis ojos me jugaron una mala pasada en la oscuridad. Pero no se sintió así. Se sintió como si algo me hubiera estado observando. No volví a dormir. Esa noche me senté en la oscuridad durante horas completamente despierto tratando de encontrar razones para no entrar en pánico. Por la mañana me había convencido de que era un sueño o algún tipo de respuesta al estrés. Incluso me reí un poco mientras quitaba la nieve del techo, como si estuviera siendo dramático. Luego fui a ponerme las botas, y ambas estaban llenas, completamente llenas de nieve. No húmedas o polvorientas, sino compactas, sólidas. Me agaché y la toqué. Fría como el hielo. Del tipo que viene de afuera, no solo copos derretidos de un abrigo. El interior de cada bota había sido empaquetado firmemente, del talón a la punta, sin signos de derretimiento. Y lo más extraño, la nieve estaba ligeramente incrustada, como si se hubiera congelado, como si hubiera estado al frío el tiempo suficiente para formar una capa antes de ser metida dentro. Fue entonces cuando dejé de fingir. Revisé todo. La puerta seguía cerrada con llave por dentro. Las ventanas estaban selladas, sin rastros, sin señales de entrada, sin goteos del techo. Incluso me subí al mostrador para revisar la rejilla de ventilación en caso de que algo o alguien la hubiera usado para entrar. Nada. Esa noche ni siquiera intenté dormir. Apagué el calentador. No quería que enmascarara los sonidos, y me senté completamente vestido en la silla con una linterna en mi regazo. Ni un ruido, excepto mi propia respiración y el crujido ocasional de la madera al moverse mientras el frío se apretaba alrededor del refugio. Alrededor de las 3 de la mañana, lo vi afuera de la ventana, solo una cabeza. Nada más. Ni hombros, ni cuerpo, solo una forma redonda e inmóvil, apenas visible por encima del banco de nieve. No se movió, no se balanceó. Simplemente flotaba allí, como si alguien se hubiera hundido en el banco de nieve y estuviera mirando a través del cristal. No me levanté. No quería ver más de lo que ya había visto. Esperé. Pasaron las horas. La cabeza nunca se movió. Cuando salió el sol, ya no estaba. Sin rastros, sin evidencia, solo nieve lisa. Me dije a mí mismo que tal vez lo había imaginado. Pero no se sintió imaginado. Se sintió como si algo se hubiera acercado lo suficiente para mirarme, como si hubiera estado esperando a ver qué haría yo. Esa mañana empaqué. Ni me molesté en doblar nada, simplemente lo metí todo en la bolsa de lona y lo até a la moto de nieve. Bajé despacio por la cresta, en parte porque la pendiente estaba helada, en parte porque no podía dejar de mirar por encima del hombro. No volví a casa esa noche. Encontré un motel en la vieja carretera cerca de Arles-Ollow y reservé una habitación. Tenía 26 años cuando conseguí un trabajo de invierno allá por un sitio llamado L'Arche-Ollow. No es un pueblo, solo un nombre en un viejo mapa de senderos, ¿sabes? La verdad es que la mayor parte de su trabajo de campo invernal se había pausado por el clima, pero por alguna razón, este puesto avanzado en particular seguía necesitando que alguien estuviera allí. Un montón de sus cámaras de rastro habían dejado de transmitir, y querían a alguien allí por si acaso. Podría haber sido el clima, un fallo de batería o, de forma más dramática, cazadores furtivos u ocupas. Yo estaba entre contratos y el dinero no era malo. Había hecho un trabajo similar antes, generalmente aburrido: registrar condiciones, monitorear equipos, verificar niveles de combustible, llevar registros de la vida silvestre. Pensé que podría leer un poco, tal vez escribir, o simplemente sentarme con mis pensamientos un rato. Me llevaron en avión a Sevilla, y luego me condujeron otras 5 horas a través de sinuosas curvas hacia las montañas. Cuanto más avanzábamos, menos arado estaba el camino, hasta que finalmente tuvimos que cambiar a una máquina quitanieves para las últimas millas. Ese tramo final se sintió como entrar en un mundo diferente. Sin huellas de neumáticos, sin huellas de pisadas, solo árboles y un blanco profundo. La cabaña en sí no era gran cosa. Una habitación, suelos de madera que crujían, un calentador de propano que gruñía más de lo que calentaba, y un generador atrás que funcionaba si lo tratabas bien.
Me habían abastecido de propano y combustible para 2 semanas, junto con una radio portátil. Sin internet, sin señal de teléfono. Ahí me contactaría por radio cada 3 días para ver cómo estaba. Aparte de eso, estaba solo. La primera noche fue tranquila. Desembarqué, probé el calentador, anoté el tiempo de funcionamiento del generador y lo apunté todo en el pequeño libro de registro que habían dejado. Encendí un fuego en la estufa de leña más por comodidad que por calor. Recuerdo estar sentado junto a él y preguntarme si había tomado una decisión extraña. Demasiado tiempo solo puede meterse en tu cabeza. Entonces, alrededor de la medianoche, el suelo se movió. No como un terremoto en toda regla, más bien como si toda la cabaña se inclinara hacia un lado por un segundo. Un único y extraño vaivén, como si alguien hubiera apoyado todo su peso contra la pared y luego lo hubiera soltado. Me quedé helado. Esperé. Nada. Me puse de pie, revisé afuera. Completamente inmóvil. Nieve intacta. Árboles como estatuas. Esa clase de silencio que zumba en tus oídos después de un rato, como si tu cuerpo estuviera tratando de llenar el vacío con algún tipo de ruido blanco interno. Me dije a mí mismo que no era nada. Cabaña vieja. Podría haber sido la madera sentándose o quizás una brisa que no sentí. Pero algo no encajaba. No era el sonido. Fue la forma en que lo sentí. Como si comenzara debajo de mí y se moviera a través de las paredes. La segunda noche, simplemente apagué la linterna cuando volvió a suceder. Esta vez más fuerte. Todo el lugar se sacudió hacia adelante con la fuerza suficiente para tirar una sartén de la pared. Cayó al suelo y casi tiré la linterna al intentar alcanzarla. La sacudida venía en un patrón, primero a la izquierda, luego un fuerte empujón a la derecha, y luego este extraño cabeceo hacia adelante, como si algo estuviera probando la estructura o aprendiendo de ella. Salí con la linterna, caminé en círculo lento alrededor de la cabaña. Ni una sola huella en la nieve. Ni ramas caídas, ni movimiento, ni siquiera huellas de conejo. Era como si nada hubiera tocado la tierra en días. La tercera noche ni me molesté en intentar dormir. Me senté en el suelo con las botas puestas, los guantes puestos, el hacha apoyada en mis rodillas. El fuego crepitaba suave y bajo, lo justo para que no se apagara. Estaba completamente inmóvil, escuchando. Cuando volvió a suceder, no se sintió como una sacudida. Se sintió como presión. Cada pared, cada vía pareció presionarse al mismo tiempo por un momento. No violentamente, solo lo suficiente para que mi columna se tensara y mi garganta se cerrara como si estuviera bajo el agua. Lo sentí en los dientes, en las costillas. Salí corriendo por la puerta principal y a la nieve, medio esperando atrapar a alguien o algo en el acto, pero el claro estaba en silencio. Los árboles al otro lado de la carretera no se habían movido, pero uno de ellos, solo uno, estaba inclinado en un ángulo diferente. Había mirado esa línea de árboles lo suficiente como para saber que no había estado así antes. Crucé hacia él. Alrededor de su base, la nieve estaba revuelta. No eran huellas, solo removida y prensada como si algo pesado se hubiera agachado allí o arrastrado su peso por encima. Un amplio desorden de nieve comprimida, irregular y extraña. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero punzazo de pánico en el pecho. No un pánico de miedo, sino como si mi cuerpo fuera por delante de mi cerebro. El cuarto día, pregunté por radio si alguien había reportado alguna vez vibraciones o temblores extraños en la estación. La voz al otro lado hizo una pausa. Luego, otra voz, más grave, más lenta, sin presentación. Dijo, no vuelvas a abrir la puerta si sucede. Solo espera a que pase. Y eso fue todo. Estática. Estática. Volví a llamar. Nada. La quinta noche fue la peor. Comenzó antes de lo habitual. Alrededor de las 9, estaba hojeando una vieja guía de campo que alguien había dejado por ahí, árboles de los Apalaches, o algo así, cuando toda la cabaña se inclinó. No fue sutil. Esta vez fue violento. Casi pierdo el equilibrio. Una olla de metal se deslizó del estante y abolló el suelo de madera. Fui a la ventana. Algo estaba parado entre los árboles. No cerca, solo lo suficientemente lejos como para que solo pudiera distinguir la forma. La luz de la linterna dificultaba ver con claridad, pero pude darme cuenta de que no era una persona. Estaba encorvado hacia adelante,
como si su columna vertebral ya no pudiera sostenerse erguida. Su espalda se arqueaba en una curva larga, demasiado larga, y sus brazos colgaban demasiado bajos. Hombros estrechos, sin abrigo, sin movimiento. Simplemente se quedó allí mientras la cabaña se movía de nuevo una vez, y luego se detuvo. Apagué la linterna con manos temblorosas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Me senté toda la noche con el hacha en mi regazo y el fuego bajo. Cada vez que los troncos crepitaban, me sobresaltaba. No dormí ni un minuto. El sexto día, la radio no funcionaba. Sin señal, sin tono, sin estática, nada. Revisé el cableado. Desenchufé y volví a enchufar. Todo parecía estar bien. Simplemente no transmitía. Ni siquiera hacía ruido. Esa noche no tembló. En cambio, algo golpeó una vez en la pared trasera. No fuerte, solo un golpe deliberado. El tipo de golpe que haces cuando intentas llamar la atención de alguien sin asustarlo. Luego golpeó de nuevo en la puerta principal. Lo mismo. Un golpe. No me moví. No hablé. Ni siquiera respiré demasiado fuerte. Dio la vuelta a la cabaña. Un golpe por pared. Como si estuviera contando. Me quedé quieto, congelado, mientras escuchaba el suave crujido de la nieve entre cada golpe. Alrededor de las 3 de la mañana volvió a nevar. Fuerte esta vez. En una hora, las ventanas estaban cubiertas de escarcha y la nieve se había acumulado contra la puerta. Me quedé dentro. No más golpes. A la 7ª mañana salí lo justo para aliviarme. Nieve hasta las rodillas. Aire quieto, pero el bosque tenía un aspecto extraño. Varios árboles habían sido despojados de corteza, líneas verticales limpias desde la altura de la cabeza hasta la base. No eran rasguños de animales, demasiado limpios, demasiado deliberados. Cada uno tenía profundas indentaciones en la nieve a su lado, como si algo se hubiera agachado allí y permanecido perfectamente inmóvil durante mucho tiempo. Volví a entrar y no salí de nuevo en todo el día. A la mañana siguiente escuché la quitanieves. No se esperaba que llegaran hasta dentro de 3 días más, pero no iba a cuestionarlo. Agarré mi mochila, me la eché al hombro, cerré la cabaña con llave por costumbre y subí la cresta para encontrarlos. El conductor me hizo un gesto con la cabeza, sin palabras. Entré. No hablamos. Después de eso nunca regresé. Ni siquiera volví a mirar fotos de esa zona. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal.